Antes de sentarse, dígale, Dios te bendiga al hermano que tiene a su lado. Dígale, yo te bendigo. Están muy simpáticos ustedes, de verdad. ¿Puede tomar asiento? ¿Puede ya tomar asiento? ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Tiene su Biblia a la mano? Muy bien. ¿Tiene papel y lápiz para tomar apuntes? Muy bien. Ya estamos aquí listos para avanzar. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un diálogo en la cual Jesús está por enseñarnos algo muy interesante. Hoy nuestro mensaje nos va a preparar para algo más que viene reservado para los próximos domingos. Así que este mensaje es como una transición que nos ayuda a comprender mucho lo que veníamos hablando y nos va a llevar a lo que queremos compartir y por lo cual hemos estado orando. El Evangelio según San Lucas. Yo sigo estudiando Lucas, yo sigo profundizando en Lucas. Lucas capítulo 10. En el capítulo 10, a partir del verso 25, usted va a encontrar un diálogo muy especial que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo durante los domingos pasados y que ahora nos lleva a lo que queremos mirar. Y entonces dice Jesús, y aquí un intérprete. La palabra intérprete que está ahí es muy importante porque no es cualquier persona la que está hablando con Jesús. La palabra que está escrita en el griego es la palabra nómicos, y esa palabra nómicos está hablando de una persona que es experta, de un doctor. Esta persona es una persona preparada. Y he aquí un intérprete de la ley, o sea que este no era cualquiera, un hombre que conocía muy bien la ley y está hablando con el Señor. Dice la escritura que él se levantó y dijo para probarle. Mira la intención con la cual ese hombre se le acerca a Jesús, no con la actitud humilde de aprender, no con la actitud de ampliar su conocimiento, sino para ponerle cascarita. Hay preguntas que nos hacen a nosotros que son capciosas, y nos miden. Esas preguntas nos calibran, esas preguntas nos pueden comprometer. Así que hay que tener mucha sabiduría para poder responder. ¿Cuánto necesitamos sabiduría para poder responder? Necesitamos, sí. Y entonces este hombre con esa intención le dice al Señor, mire lo que dice ahí, iba a salir. ¿Qué le dijo? Ahí está, se lo pusimos de manera de caricaturas. ¿Usted qué dijo? A la voz de tres, va usted a leerlo, a la voz de tres, vamos a medida, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien, maestro. Él le preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahí está. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito dónde? En la ley. ¿Cómo lees? Y entonces el muchacho le dice, este intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus y con toda tu y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué respondió Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Más adelante hay otro escrito, pero está en el Evangelio de Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 12, que es un pasaje muy hermanito de esto. Los que estudian teología le llaman a esto mensajes paralelos o pasajes paralelos. En Marcos capítulo 12, si usted lo está buscando, acompáñenme hasta el versículo 28. Marcos capítulo 12, verso 28, donde también hay otro acontecimiento muy parecido. Y entonces dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas. Entonces ahora tenemos a otro personaje que es ¿quién? ¿Un qué? Por un lado teníamos a un doctor de la ley, un experto en la ley. En este pasaje tenemos a un gramateos, era un experto en escribir. En ese tiempo, como no había impresoras, como no había el famoso control C, control V, copiar y pegar, como en ese tiempo no había correos electrónicos donde usted reenviaba, no había el forward, no había nada de estas cosas, había que escribir y había que
ponerse palabra por palabra, letra por letra. Los escribas eran demasiado religiosos, demasiado cuidadosos, demasiado técnicos, demasiado específicos, eran expertos para escribir, para transcribir. Dice la tradición que ellos, cuando escribían los textos bíblicos, ellos eran un renglón y hacían el renglón, copiar el renglón conforme que estaba aquí. Cuando ellos vienen de derecha a izquierda, entonces estaban escribiendo, y después de contar, después de terminar la frase, contaban cada una de las letras, contaban y comparaban para evitar que se haya omitido una palabra, un signo, algo. Ellos eran demasiado. Cuenta la tradición que, por ejemplo, cuando ellos iban a tomar el nombre de Adonai, del Señor, de Elohim, de todo lo tenían, esos textos que tienen que ver con Dios, ellos iban, dejaban el escrito, se iban, se bañaban, se purificaban, oraban y volvían y tomaban otra pluma especial, no la misma que están utilizando, sino otra, para poder escribir el nombre de Jehová o Yahweh, Adonai, todo eso, y volvían y se consagraban para no tomar el nombre del Señor en vano. Eran tan estrictos en ese copiar, en la transcripción de los textos. Así que esta gente, de tanto escribir, también aprendía mucho de lo que estaba escrito. Así que este personaje no es cualquier otro, este también es un escriba. Y entonces dice que este escriba había oído disputar y sabía que le había respondido, y entonces le dice al Señor, ahí está el texto, ¿qué le dice al Señor? Le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, ¿qué respondió? El primer mandamiento de todos es el cual: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y entonces el Señor vuelve y le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y después vuelve y le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dos textos que están hablando acerca de la importancia de qué hacer para tener la vida eterna. Por lo tanto, ese mensaje debe ser muy importante para nosotros, porque yo no sé usted, pero yo quiero tener vida eterna. ¿Cuántos aquí también quieren vida eterna? Ah, bueno, ya no estamos solos. ¿Y cuántos queremos que otras personas también tengan vida eterna? En Mateo, que eso está tocando este mismo pasaje, en el capítulo 22, hay una frase adicional que agrega ahí el escritor Mateo, cuando está narrando este mismo hecho. Y entonces dice que después de estas palabras, dice Jesús, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y depende todos los profetas. ¿De cuáles mandamientos? Es la pregunta, ¿de cuáles mandamientos está haciendo referencia Jesús? ¿Cuáles son? El primero, que es ¿cuál? Amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Con toda el alma, el corazón, la mente y con todas las fuerzas. Así hay que amar a Dios. La pregunta es: ¿nosotros lo hacemos? Pregunto, ¿lo sabemos? Sí. ¿Lo hacemos? Y eso vamos a tocar un poquitico. Pero hay otro mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ahí se resume todo lo de la ley. Todo lo que usted aprendió de... ¿Cuántos domingos fueron? 5 domingos hablamos de ley. Todos 5 se va a resumir en esto. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pablo, en la carta a los romanos, vamos rápido a la carta a los romanos, vamos a ver que él también va a hablar algo bien interesante. Todo no va a ver el tema de la enseñanza de hoy, pero diciendo la plataforma para poder entrar a lo que queremos tocar bajo la dirección del Señor. En la carta a los romanos, en el capítulo 3, vamos al verso 9 al 10. Pablo, aquí se voy a poner, él nos escribe esto y empieza a narrar varias cosas. Entonces Pablo, en medio de esta parte, nombra algunos de los versículos. Y entonces, hablando con respecto a los 10 mandamientos en esos pasajes, él llega y dice en este pasaje que el que ha cumplido, el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. ¿Qué hay que hacer para cumplir la ley? Amar al prójimo, a
Así dice, en resumen dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 13, verso 9 y 10. Y después comienza a hablar de los mandamientos. Ahí dice, y empieza, y no adulterarás, no matarás, o no abortarás, no asesinarás. Hay aborto, nombre aborto. ¿Cómo así que aborto? ¿El aborto es un asesinato? Sí. Desde el punto de vista de Dios, sí. Que los hombres queramos decir que así nos vistamos de batas blancas y después de tanto tiempo de estudio, de investigación, digamos, no, es posible que una mujer pueda abortar a partir de tantos meses, de tantas semanas y de tanta forma, que si fue así, que si fue así, y entonces vienen los legales y dicen sí, se aprueba que sí, que esto no, que esto sí es legal, que esto no es legal, y pueden decir lo que sean, pero desde el punto de vista de Dios, un esperma, el esperma cuando está vivo, que tiene vida, si le sumamos un óvulo que tiene vida, cuando usted sabe sumar vida más vida que da, no puede dar muerte. Ese ser vivo que está ahí de esa mujer, en ese vientre, pues ya tiene vida. ¿Será que la mujer tiene potestad de ese vientre? No, no tiene potestad de lo que está ahí, no, de la vida que está ahí, no. Y el Señor les dice, no matarás. Y Pablo está diciendo ahí, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no conducirás. Y entonces esto choca con una enseñanza que por ahí está, que dice, bueno, si ya estamos bajo la gracia, ya podemos hacer y deshacer. ¿Sí? ¿Se ha escuchado gente así? Ah, no, ya Cristo me salvó, ahora sí no importa. ¿Qué no importa? Pablo está diciendo, sí importa. Y ahí lo está poniendo ahí. Y entonces comienza a nombrar, ¿qué está nombrando ahí? No adulterarás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Los qué? Los mandamientos. Y entonces ahora la pregunta es, ¿en qué se basa Jesús y en qué se basa Pablo para buscar o para tener la fuente, el origen, de a dónde nace, de a dónde parte la enseñanza que Jesús y Pablo nos están dando en este momento de la Escritura? ¿De dónde sale? ¿Será una enseñanza nueva? Lo que ellos van a enseñar será una enseñanza innovadora, una nueva doctrina, algo que sea totalmente novedoso. ¿Será que es algo nuevo? No, la verdad no. Cuando Jesús habla de el amor al prójimo, cuando Pablo está hablando de amor al prójimo como el resumen de la ley, eso chocaba con los religiosos. Porque ellos decían, no, es que a nosotros nos enseñaron que hay que matar, que hay que sacrificar esto, que hay que limpiar así, que hay que purificar así, que hay que traer este tipo de ofrenda, que hay que tocar velita al día, que hay que tocar guardar esto, que hay que tocar hacer esto, todo tipo de cosas. Y cuando esto, intérpretes de la ley, los escribas y toda esa gente religiosa, ahora está escuchando este mensaje, pues eso es un baldado de agua fría, eso confronta y empieza ahí. No es algo nuevo. Estos grandes peritos del conocimiento de la ley, esos expertos en leyes, se van a dar cuenta al final que esto no es nada nuevo, que esto no va a ser nada diferente, que esto no va a ser nada distinto, que ya había estado allí, pero que ellos no habían comprendido. Ahora lo que viene es una profundización, ahora lo que va a venir es una aplicación correcta. Diga conmigo, aplicación correcta. Lo que Jesús y Pablo nos van a enseñar es una aplicación correcta de esa ley, que es una ley que es viva, que es vida. Ahora nos van a llevar a entender la esencia de lo que ellos habían enseñado, de lo que ellos habían leído, que habían aprendido, que tenían en su entendimiento, pero no tenían la esencia de saber qué es lo que pasa. Porque a veces nosotros aprendemos cosas, diga conmigo, conocimiento. Tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos tenemos el conocimiento, pero no tenemos la razón, el entendimiento de las cosas. Y es muy diferente entre tener usted conocimiento en su mente y otra cosa entender lo que usted ha aprendido. Nosotros estamos estudiando para la ciudadanía y hay unos tutoriales buenísimos, pero podríamos caer en, y hablamos con Claudita ayer eso, que uno puede aprenderse las preguntas, pero si uno no entiende el contexto de la pregunta, puede estar errando.
Entonces, por ejemplo, cuando hablan de cuál fue la guerra de los años 800, ¿fue cuál? The Civil War. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue la guerra civil? Pues yo me puedo aprender y yo ante el oficial digo Civil War, listo. Pero si yo entiendo qué fue, ¿se acuerda lo del norte y lo del sur? Y por qué se agarraron, por qué pelearon. Me es más fácil, Así mismo nos va a pasar. ¿De dónde Jesús y de dónde Pablo van a extraer esto de los mandamientos? ¿De dónde cree usted que lo va a sacar? ¿Será algo nuevo? ¿De dónde lo va a sacar? Pues de la Escritura. Y entonces en la Escritura, ahí encontramos nosotros. ¿Y a dónde sale eso que el Señor dijo? Amarás al Señor tu Dios. ¿Eso dónde está basado? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Algo que los padres le repetían a los hijos y a los nietos todos los días, y frecuentemente al día repetían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo eso lo decía, lo repetía. Así que cuando el Señor está enseñando algo, ya tenía un trayecto, ya tenía una razón de ser. Los rabinos también repetían. Y entonces cuando usted va a leer Levítico capítulo 19, por ejemplo, en el verso 18, usted va a leer que ahí dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti. Pregunto otra vez, ya hice la pregunta: ¿cuántos amamos a Dios? ¿Lo amamos con todo el corazón? ¿Lo amamos con toda nuestra mente? ¿Seguro? ¿Lo amamos con todas nuestras fuerzas? A veces no. Yo a veces no. A veces Dios me dice: haga esto. Y yo, uy, no quiero, como decía Claudio ahora, no lo quiero. Y a él Daniel no quiere. Y a veces sí lo amo, pero no con todas las fuerzas, sino con una partecita ahí de las fuerzas. Ahora, ¿cuántos amamos al prójimo como a nosotros? Si nosotros mismos muchas veces ni nos amamos a nosotros mismos. Nosotros somos inconformes. El ser humano inconforme. El chiquito, ¿cómo quiere ser? El grande, ¿cómo quiere ser? El flaquito, ¿cómo quiere ser? El gordito, ¿cómo quiere ser? La mujer que es de pelo lacio, así como quiere ser. ¿Y la que es crespa, quién? Y le echa plancha a la lata. Somos inconformes, no nos amamos, no nos aceptamos. Nos miramos al espejo: a mí no me gusta mi nariz, a mí no me gustan esas orejas que tengo, ni esos ojos que tengo. Ahora Dios nos dice: hay que amar al prójimo. Ay, amamos a algunos, pero no a todos. Hay unos que, como el doctor Chopatín, apenas los ve uno en la oficina entrar, cualquier cosa uno le da. Yo no lo veo a la oficina porque no tengo oficina. Mi oficina son 4 ruedas. Pero a veces el prójimo por ahí me manda unos mensajes en una tableta y me da una cosa también. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces ahí, ¿qué hacemos con eso? El Señor nos está demandando a amar. Y al final Pablo dice: si usted ama a Dios y ama al prójimo, listo, cumplió toda la ley. ¿Cómo estaríamos nosotros si fuera por cumplir la ley? ¿Cómo estaríamos? Dígale usted cómo le digo. ¿Cómo llama el mensaje de hoy? Se llama: ¿entiendes lo que lees? Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta se la dijo Felipe a un etíope que quiere evangelizar, que está leyendo la Biblia. Pero yo no voy a predicar de ese pasaje de Hechos 8. Sin embargo, yo creo que en la vida nosotros hemos aprendido muchas cosas. Nosotros decimos amén. Y hay algunos de nosotros, como yo, por ejemplo, que me gusta estudiar. Yo veo algo, me dicen algo, alguna palabra, algún concepto, yo entro a googlear, hay un amigo mío que yo quiero mucho en Colombia, que es mecánico. El hombre es buenísimo, técnico en gas y una cantidad de cosas.
Lavé el carro esta semana, yo le había mostrado el carrito y lo destapé porque lavé el motor, yo lo sopleté y todo, y le tomo foto. ¡Pah! Y se lo mando. Y me dice, Daniel, ese carro es GP, ¿de qué cosa? Y yo, no es. Me tocó ir a dónde. Y entonces respondo lo que leía en Google. Dice, sí, es un motor que tiene esto y además tiene la asistencia por gasolina, pero también tiene esto y lo otro. Dice, se nota que entró a Google. Es que el que no sabe tiene que aprender. Yo no me la sé todo. Pero hay unos que no saben nada y se la da que saben. Sí saben, sí con una persona así. Y hacen un poco de chambonadas y son caprichosos y son tercos y afirman que sí saben. Y uno dice, no, tan malo, así no es. A veces aprendemos cosas muy buenas y a veces cosas que también nos cuestan. ¿Cuántos aquí eran buenos para la matemática, por ejemplo? ¿Buenos para matemática? Bueno, y además Humberto, qué bien. ¿Cuántos se acuerdan de sacar raíces cuadradas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? O las raíces cúbicas. Las reglas de 3 simples y las reglas de 3 compuestas. A mí se me tiraron las vacaciones en Cali, llegaron mis primos de Bogotá y yo no pude hacer lo que quería hacer por estar haciendo los trabajos del Ángel Bagalador. ¿Cuántos se acuerdan de ese libro? Eso salía lleno de demonios, eso es un poco de cosas, uno perdía la paz, uno de ese balón, y todo se confundía. Perdía y mi primo enseñándome a hacer reglas de 3. ¿Cuántos se acuerdan del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? ¿Se acuerdan de eso? ¿Le costó aprender usted todo eso? Ahora, quiero hacer una pregunta. Después de que usted pasó al colegio, ¿cuándo volvió a utilizar usted una regla de 3? ¿Cuándo volvió usted a una raíz cúbica? ¿Cuándo usted volvió a utilizar eso? Una raíz cuadrada. ¡Nadie! No volvió a utilizar eso. Y entonces tuvimos una cantidad de información que nos costó, que la metimos ahí, pero ¿qué hacemos con eso? También nosotros tenemos, es que hemos aprendido una gran cantidad de cosas, por años hemos aprendido, nos han enseñado, pero no sabemos la razón de las cosas, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, repetimos lo que alguien nos dijo, lo que alguien nos enseñó, pero no sabemos si eso es correcto o no es correcto. Y eso entonces en la mente del ser humano se crea algo que se llaman paradigmas. ¿Conoce usted esa palabra? Son esos esquemas mentales que la gente se mete y la gente piensa que es así, que es así, que es así. Y eso no es así muchas veces. Entonces eso confronta. Ahora, cuando la gente, hablando de las cosas de la palabra del Señor, de las cosas espirituales, de las cosas religiosas, cuando la gente aprende cosas de la Biblia, pues muchas veces si se aprende sin el conocimiento, sin el entendimiento, hace que la gente se vuelva religiosa. Hace que la gente se vuelva practicante, pero ignorante. Aprender las cosas así hacen que la gente esté triste, pero orgullosa. Hace que la gente no tenga conocimiento, pero no tenga entendimiento. Y eso le pasó a este intérprete de la ley. Y eso le pasó a ese escriba que nos está diciendo ahí. Y también nos ha pasado a muchos de nosotros también. Diga por favor, con pena y con vergüenza, amén. Le tengo aquí un muñequito. Me digo de muñequitos, son niños haciendo muñequitos, caricaturas. Cuando nosotros miramos a este personaje, por su pinta, ¿qué pinta él? ¿Qué pinta? ¿Un militar? No. ¿Un qué? Judío, con todo su atuendo, con toda su... un hombre practicante. Cuando nosotros tenemos este personaje y la conversación que el Señor está dando, nos está hablando entonces de un primer mandamiento: amar a Dios, y ese es el principal mandamiento, el cual usted lo conoce. Y luego entonces tenemos otro, que es el segundo mandamiento que tenemos allí reflejado, que es el amor al... es el segundo mandamiento, pero además de eso, ese segundo mandamiento, escucha muy bien, porque cuando uno habla de primero y de segundo, el ser humano tiene un cerebro tan condicionado que piensa en posiciones: el primero arriba, el segundo abajo y así sucesivamente. Estamos muy estructurados así. Cuando se habla, por ejemplo, de los ministerios, mucha gente piensa que el apóstol es el de arriba, que el pastor, que el profeta, que los otros van así, cuando no es así.
Cuando el Señor está diciendo el segundo mandamiento es semejante al primero, está diciendo que es de la misma importancia. Que el hecho de que Él lo está diciendo en segunda posición no significa que es de segunda categoría, sino que es semejante. Diga conmigo, semejanza. ¿Conoce usted en la Biblia un personaje que también se diga que es semejante a alguien? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué personaje en la Biblia usted lee que dice ese personaje es semejante a otro? ¿Quién? ¡Ay! Ya lo encontraron, ya lo pillaron aquí, ya en Colombia ya lo pillaron. ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién puede ver el personaje? Adán. Adán es imagen y semejante a Dios. Entonces aquí nos está diciendo, así como amamos a Dios, debemos amar a los seres humanos. Como amamos a los seres humanos, debemos amar a... Seamos aquí un poquito sinceros. ¿Cuántos aquí realmente amamos a Dios? Pero de 1 a 10, no nos llamemos perfectos. 9.5. ¿Cuánto amamos a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos amamos a los prójimos, al ser humano igualito que a Dios? ¿Estamos errando o no estamos errando? ¿Estamos fallando? Entonces, cuando el Señor está hablando acerca de estos dos mandamientos, va a decir que al final todos estos dos mandamientos van a ser el cumplimiento de la ley. Diga conmigo, el cumplimiento de la ley es el amor. Más fuerte, diga, el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando usted lee Mateo capítulo 22, ahí el Señor también lo dijo. Cuando Él resume los 10 mandamientos, dice que es el amor a Dios y a los hombres. Ahora, cuando nosotros miramos estos los mandamientos, diga la palabra mandamientos. ¿Esa palabra a usted le gusta o no le gusta? ¿Le entra fácil a sus oídos la palabra mandamiento o no? ¿Qué es más fácil? Que usted escuche la palabra, que su jefe le diga, yo le sugiero tal cosa, o que le diga, yo le mando tal otra. ¿Cómo suena más bonito? Que su esposo le diga, amor, bueno, ya dijo amor y la ablandó, pero si le dice por el nombre propio, Claudia, yo le sugiero tal cosa, o que yo diga, yo le mando, ¿cómo suena? Fuerte, ¿sí o no? La palabra mandamiento, cuando nosotros la leemos ahí, eso ya suena, eso ya va a entrar golpeado al corazón del hombre, eso ya va a entrar por los ojos ahí de una manera fuerte. Sin embargo, cuando vamos a estudiar y tengo el tiempo para avanzar, los mandamientos de Dios es una obra maestra, es una obra impresionante, no solamente de la teología, sino de la literatura. Y que todo lo que vamos a ver que está en la Biblia no es casualidad. Dios no es un maestro que hace algo o dice algo por entretener, o porque un día se levantó de mal genio, o porque un día estaba cansado y dijo, voy a poner en los hombres esto y que no hagan esto. Y que... No, hay una razón de saber esto. Y entonces, cuando nosotros miramos los mandamientos, vamos a ver que de esta ley dependen de estos dos mandamientos, del amor a Dios y amor al prójimo, dependen toda la ley y también todos los profetas. Pero además de eso, de los 10 mandamientos, podemos decir que ellos están resumidos por el amor a Dios y a los prójimos. ¿De dónde nace esto de los mandamientos? Usted tendría que ir a Éxodo capítulo 20. Generalmente nuestro cerebro, yo sé que ustedes se les enseñaron, y ahora vamos a ver una imagen así. Usted ha visto la imagen de las dos tablas, si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahora, cambie un momentico el chip, no los vea así. Vea primero 4 y después abajo 6. ¿Por qué? Porque los 4 primeros mandamientos tienen que ver con respecto, con la relación, el trato del hombre hacia Dios, que debe ser el amor. Diga conmigo, amor a Dios. Los otros 6 tienen que ver con relación, con respecto al trato entre los hombres y los hombres, con el prójimo.
Trata de mirarlo de esa manera. Con respecto a esto, entonces, ¿qué voy a decir? Tome papel y lápiz porque voy a acelerar un poquitico y tenga usted presente. Voy a hablarle 4 cositas rápidas. Las 3 primeras serán muy puntuales. Lo primero que quiero hablarle es que resaltemos el equilibrio. Es que la verdad yo quería predicar otro mensaje, pero cuando terminé y estaba editando el último video, yo estaba orando. Yo estoy orando cuando estoy editando el video y digo, Señor, que este video llegue a diferentes personas, que pueda alcanzar gente, que la gente lo pueda disfrutar, sea de bendición. No me importa ganar likes, no me importa si lo reenvían, no me importa si soy conocido, no me importa si el día de mañana YouTube me dice, Señor, usted ha hecho tantas reproducciones que le vamos a pagar. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que la palabra corra y la gente la aprenda. Yo estoy orando mientras eso. Y cuando estaba orando, yo yo como que fui muy fuerte con la ley. Yo como que traté muy fuerte la ley, como que la corté mucho. Hoy quiero darle lugar, porque si Jesús habló de la ley y Pablo también, nosotros también tendríamos que poner a la ley en su lugar. ¿Cuánto decimos amén? Pero hay que ponerla en el lugar correcto. Hay una diferencia entre hacer lo bueno y hacer lo correcto. Lo malo, sí, entre lo bueno y lo malo eso es una gran diferencia, pero a veces hacemos cosas buenas, pero no necesariamente significa que es lo correcto. Díganle a la persona que está a su lado, tú debes de hacer lo correcto por encima de lo bueno. Lo primero que entonces voy a resaltar con respecto a la ley es el equilibrio que vamos a encontrar en la ley. En los 10 mandamientos vamos a encontrar un equilibrio perfecto de esa expresión de amor. ¿Por qué vamos a hablar de equilibrio perfecto? Porque el amor de Dios no es demasiado genérico. ¿Qué significa eso? Cuando miramos los mandamientos nos dan la oportunidad de nosotros amar a Dios y amar al prójimo de una manera tan amplia, de una manera tan concreta, de una manera tan diversa, de una manera tan puntual, que nos hace a nosotros merecedores de poder expresar con libertad y también con abundancia el amor a Dios y al prójimo. ¿Cuánto decimos amén? Pero a veces es muy cierto que también, aunque es genérica y Dios espera ser amado de toda la humanidad y que nosotros nos amemos entre seres humanos, a veces también el amor, la expresión de ese amor, de ese cumplimiento, no puede hacer que nosotros amemos como se nos dé la voluntad. Entonces usted conoce personas que dicen, no, yo amo a Dios a mi manera. ¿Sí conoce personas así? No, yo amo a mi esposa como yo creo. No, yo a mis 2 hijos, a uno lo amo así y lo otro lo amo así. No es así. El Señor entonces pone parámetros, y esos parámetros la ley nos ayuda, porque la ley no es demasiado genérica, pero tampoco, número 2, la ley para la expresión de ese amor tampoco es demasiado específico. Y no digo demasiado específico porque yo creo que Dios es específico. Dios pone normas, cuando decimos amén. Dios pone parámetros, cuando dicen amén. Dios dice, las cosas se hacen así o se hacen así. Así es Dios. Usted por la escritura va a ver cómo son los parámetros de Dios, cómo debía ser el hombre, cómo debía comportarse, cómo debía vestirse el sacerdote, cómo debía ser el sacrificio, cómo debía ser el cordero. Todos son especificaciones. Sin embargo, aunque Dios es muy específico, tampoco nos asfixia, no nos ahoga, no nos maltrata. Dios no nos pone a nosotros unas cargas que sean imposibles. No pone una ley que es intrínseca, agobiante para los seres humanos, de tal manera que Dios no pone una carga que sería imposible para nosotros poder cumplir. Hay una palabra que a mí me rompe la cabeza, que es cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién es perfecto en esta tierra? Solo Dios. Y Dios, ¿por qué le va a decir, hombre, sea perfecto? Si Dios ya sabe que el hombre le cae difícil, nos cuesta. Y aunque esa es una palabra bien bonita que habla de la madurez, no me voy a desviar por esto, pero lo que quiero decir es que el hombre entonces ha querido como colocar arandelas, colocar otros, añadir cosas. Y los judíos empezaron a decir, no, a la ley hay que completar así, y que lo que Dios quiso decir es esto, y lo que el Señor quiere enseñar es esto, y empezaron a colocar cargas que ni siquiera ellos
podían cumplir. Por eso fue que la ley tampoco es demasiado, porque convirtieron entonces a la ley en un fin, como el fin mismo, al punto de que se volvieron fue legalistas con respecto a esa cantidad de parámetros, y convierten a la ley como un fin cuando la ley no es el fin. El fin de la ley es el conocimiento de Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Apúntalo usted allí, usted que lo está apuntando. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, a partir del verso 4 en adelante, nos va a decir ahí el texto. Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Ahora, esa palabra fin que está ahí no significa que hasta Cristo la ley se murió, se acabó, final, como cuando usted ve la película y al final le sale la pantalla, bien, el final se acabó. Cuando está hablando la palabra fin, es la palabra griega telos, y esa palabra significa el objetivo, la razón de ser, el motivo, el propósito de la ley es Cristo. ¿Ya nota usted la diferencia? Ese es el objetivo de poder hacer algo. Inclusive el señor Aristóteles, ¿se acuerda de Aristóteles? Aristóteles hizo un discurso donde utiliza mucho la palabra telos, y esa palabra él la define como aquello en virtud de lo cual se hace algo. Palabra telos. Lo segundo que quiero hablar es del orden de la palabra, de la ley. Los 10 mandamientos entonces abarcan la totalidad de la actividad humana. ¿Por qué hablo de la totalidad humana? Porque los 10 mandamientos nos hablan a nosotros de la acción, diga conmigo la acción, la palabra, y número 3 el pensamiento. ¿Sabe usted que cuando Dios está hablando con respecto a la relación con el prójimo, vamos a ver un orden que es decreciente? Se lo muestro. Él comienza diciendo: no matarás, haciendo referencia al delito contra la vida. Esto me está hablando de la agresión física, diga conmigo agresión física. Luego el Señor llega y dice, después de no matarás, dice: no cometerás adulterio, hablando del delito contra la familia. Esto me está hablando a mí de una agresión moral. Luego dice el Señor: no hurtarás, haciendo referencia contra el delito de la propiedad. Me está hablando entonces de la agresión económica. Y termina diciendo: no hablarás, no termina, continúa, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hablando del delito contra la reputación. Eso es una agresión verbal. Y termina: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, que es un delito contra el nivel del deseo. Esto habla de una agresión mental. ¿Usted ha contemplado los mandamientos desde esa perspectiva alguna vez? A nosotros nos los enseñaron y de pronto hasta los repetimos. Yo no sé si en su colegio se los enseñaron, no sé si usted de niño y tal vez en su escuela dominical, pero no entendíamos de todo lo que estaba hablando detrás de eso, de todo lo que tenía que ver con la agresión física, la agresión moral, la económica, la verbal y la mental. Entonces podemos ver que no solamente hay un orden que nos llama la atención, sino que también hay una simetría con respecto a estos 10 mandamientos. Y entonces vemos que estos 10 mandamientos expresan a los hombres dos elementos muy importantes. Se expresan con armonía y se expresan con correspondencia. Los 10 mandamientos no fueron fruto de un capricho divino. Eso no es como cuando Dios dice que Él terminó su obra en el 6º día y después de esto, ¿qué hizo Dios? Descansó. Y uno se imagina, ¿usted imagina a Dios cansado? Esta mañana yo me levanté y yo no quería levantarme. ¿Usted imagina a Dios cansado? Yo tampoco me imagino a Dios caprichoso diciendo: hoy quiero dañarles el caminado a los seres humanos allá y me va a inventar 10 normas ahí, 10 va para allá. Dios no es así. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, nosotros vamos a ver entonces ahora lo que es esa simetría y todo lo que es esa armonía y la correspondencia.
No, tome usted notas. Cuando estamos hablando de los 10 mandamientos, él comienza diciendo, yo soy tu Dios. Y usted lo tiene aquí, yo lo he interpretado lo que dice el primero. En el primero, él está diciendo, yo soy tu Dios, que te he salvado y que te he dado vida. Y entonces, como yo te he dado vida, porque fue que te he salvado, tú entonces no matarás. Para el segundo, él dice, no tendrás otros dioses. Por lo tanto, entonces tú serás fiel a tu pareja, a tus principios, a tu familia. Después le dice, tú respetarás mi nombre y mi patrimonio. Por lo tanto, vas a respetar el patrimonio de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano. Luego Dios le dice, y ustedes me van a rendir un culto verdadero. Por lo tanto, tú siempre vas a vivir y a decir la verdad, no harás testimonio, no falso testimonio. ¿Y cómo termina? Tú honrarás a los padres, por lo tanto, respetarás también a las familias. Mira la simetría que hay dentro de esas normas y preceptos, de los cuales voy a hablar más ratito. Y podríamos profundizar mucho más de esto, pero no me voy a detener. Solo quiero avanzar a la siguiente diapositiva y mostrar esta imagen que usted ya la conoce. Es la ocasión cuando Moisés es llamado por Dios, y entonces Dios lo llama y le dice, ¿cómo lo llama? 2 veces. ¿Por qué 2 veces? No voy a mirar eso, pero lo que quiero resaltar es que Dios siempre se va a referir y siempre se va a dirigir a cada uno de nosotros de una manera clara, directa y específica. ¿Cómo se dirige Dios a la humanidad? ¿De una manera qué? Directa y específica. De una manera íntima, de una manera personal. Y Dios quiere que yo tengamos ese nivel de comunión. Y lo que quiero decirle ahora es muy importante. Porque hay que mirar la forma como Dios está hablando. La forma como Dios habla nos va a mostrar la razón y la esencia de lo que Él está diciendo. Pero cuando nosotros no comprendemos eso, entonces empezamos a hacer conjeturas. Y entonces ya tenemos una doctrina aquí, ya tenemos una postura acá. No, yo pienso que fue así, no, yo interpreto que es así, yo pienso. Y ahí debe venir una gran confusión porque no entendemos cómo es que Dios está hablando. Y entonces estamos mirando ahora a los mandamientos como prohibiciones, porque nos suena como un no, harás tal cosa, no, harás tal otra. Yo suena fuerte. Mi esposa muchas veces llega y me escribe, me textea y me dice, Daniel, ¿ya almorzaste? Muchas veces yo le escribo, no. Si ella está de buenas pulgas y no tiene problema en el trabajo, y si no salimos discutidos desde la casa, ella va a decir, ay, qué pecadito mi pochito, no ha mochado, qué pecadito, no ha mochado. Pero si yo discutí con ella antes y está brava conmigo y piensa que no estoy hablando y me responde y me pregunta, ¿ya almorzó? ¿Cómo va a leer ella ese no? No, así tan grosero, niño Luis, hasta me responde todo esto también importante, soy ¿no? ¿Influye o no influye? Y eso mismo pasa con la Biblia. Cuando uno lee a Dios su palabra y no entiende todo el contexto, va a llegar una cantidad de cosas que son totalmente equivocadas. Para esto no se me duerma, por favor, pero necesito entrar un poquitico en la gramática para que usted comprenda esto, por favor. Esto es muy importante, esto es valiosísimo para no caer en errores doctrinales. Cuando nosotros miramos la forma como Dios está hablando, tenemos que entender primero que las prohibiciones nunca se van a escribir en la forma gramatical como Dios está hablando sus nos. ¿Cómo está escribiendo Dios sus nos? Los está escribiendo de una manera en la cual es un futuro imperfecto y además es negativo.
Y las prohibiciones nunca se escriben en futuro, imperfecto y negativo. Si yo quiero hablar de normas y de prohibiciones, yo tengo que usar dos formas. Una, si yo voy a referirme de manera escrita, yo tengo que referirme de manera infinitiva. Por ejemplo, no correr, no comer, apagar el celular, eso es algo escrito. Pero si yo me voy a dirigir de manera verbal, entonces ahora se trabaja un imperativo presente, donde yo digo, no corras, que es diferente, ¿sí ven? Por un lado es no correr y a este lado no corras. O le prohíbo que corras, puede ser otra cosa, no lo puedes pensar. Pero un futuro para prohibir, un no correrás, un no caminarás, un no comerás. Eso a ustedes suena, ya si usted le dice a alguien, o usted escucha que alguien le dice, usted o tú no correrás. ¿Eso qué significa? Que no va a correr nunca. Eso suena como a qué? Eso es como una qué? Una amenaza, sí señor. O como una, nosotros que somos tan cristianos que hablamos de bendiciones, eso suena como a cuando él dice, no vas a tener hijos. Uy, ¿por qué me maldicen? Suena fuerte. Se lo muestro con este ejemplo. ¿Usted alguna vez ha ido a la piscina? Sí, yo creo que sí. Cuando usted llega a la piscina, realmente se encuentra con un tipo de avisos como de esta manera. ¿Y cómo dice ahí? Cuando usted llega a la piscina y se encuentra al borde de la piscina los avisos, entonces usted no otra vez dice, no correrás por el borde de una piscina. ¿Dice así la norma? No. ¿Cómo dice? No correr. Dice el letrero, no entrarás con botellas de vidrio a la piscina. ¿Así dice? Dice, no se permite alimentos, no tomar alimentos. Ahora, las amenazas se usan para cosas buenas o malas. Cuando un ser humano amenaza a alguien, le está declarando algo bueno o malo. ¿Qué cree usted? Malo. Hasta ahí vamos claro. Si Dios utilizara entonces su lenguaje para usar amenazas, ¿estaría bendiciendo al ser humano o lo estaría maltratando? ¿Qué cree usted? Lo está maltratando. Entonces hay una gran diferencia psicológica en nosotros entre un no mates y un no matarás. Es muy diferente. ¿Lo nota usted? Los mandamientos, entonces, tomarlos como prohibiciones es un gran error. Cuando nosotros miramos este nivel de aceptación bíblicamente, es falso, además de teológicamente absurdo, perdón. Los mandamientos, mis amados hermanos, no son prohibiciones, no son condiciones de aceptación. Los mandamientos son promesas, diga conmigo promesas. Es decir, entonces, el resultado de nuestra aceptación, ¿o no? Le argumento esto con este pasaje bíblico. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, en el momento que sale, lo primero que hacen después de salir, ¿qué es? ¿Cuál era el objetivo con el cual Dios le dice a Moisés? Moisés, toma mi pueblo y saca a mi pueblo y me lo lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? No. Libres no. Para hacer fiesta, dice el Señor. Y me haréis fiesta en el desierto, de celebración. ¿Por qué? Porque ahora fueron libres. Pero después de que los libera de Egipto, solo después de que ya son libres, ahora les dicen, no esto, no lo otro, sí esto, sí aquello, esto así y esto así. ¿Qué vino primero? ¿La libertad o la ley? La libertad. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿recibimos libertad? Sí.
¿Y eso te lo lleva a nosotros ahora a vivir como queramos? Y aquí volvemos otra vez a atacar esa doctrina equivocada de poder salvo, siempre salvo, si podemos hacer lo que queramos. No es así. Cuando el sacerdote y el hebreo entraba al templo, bueno, vamos primero al tabernáculo, cuando entraba, ¿con qué era lo primero que se encontraba el sacerdote, los levitas y todo el pueblo? ¿Qué era lo primero que había? ¿Qué elemento había? No, apenas entraba al tabernáculo. El lugar santo está mucho más allá. Lo primero que se encontraba, el primer mueble, el primer accesorio, el primer elemento, ¿cuál era? No, eso está después. La alfombra, no. No. En donde hacían los sacrificios, ¿cómo se llama eso? ¿El qué? El altar, el altar. El altar del sacrificio. Lo primero por lo cual nos entregamos nosotros cuando venimos a conocer al Señor es con el sacrificio de Cristo. Y a partir de ahí entonces ya hay una serie de condiciones para la santificación. Diga conmigo, santificación. Ay, ese proceso podríamos estar hablando ahora, pero no quiero hablar rápido, no tengo el tiempo, quiero terminar. En otras palabras, lo que quiero hacer referencia es que Jesús, cuando dice, cuando me has conocido a mí, que soy tu sacrificio, el que te da la libertad, entonces ahora yo te prometo, voy a utilizar la palabra para frasearla, yo te prometo que tú entonces ahora, como te acercaste a mí y te entregaste a mí de una manera incondicional, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, entonces como yo te he prometido que te voy a liberar del pecado, entonces tú no robarás, tú no adulterarás, entonces tú no le harás mal contra tu prójimo. Y no solo eso, sino que además de eso, tú no vas a codiciar a nadie, porque estás tan consciente de mi obra, de mi sacrificio, de mi redención, que entonces tú eres una persona totalmente nueva. Si a nosotros desde niños detestábamos como cuando alguien nos mandaba a hacer algo, ¿cuántos odiamos las órdenes que nos mandaban a hacer algo? No nos gustaba. Si de niño detestamos que nos manden, peor a nosotros que nos prohíban. Al niño le dicen, no toque la plancha que está caliente. ¿Qué hace el niño? Le prohíbo que se suba aquí a buscar los dulces. ¿Qué está haciendo el muchacho? Y los seres humanos somos así. Nosotros nos dan una orden y empezamos a cuestionarla. Y nosotros empezamos a analizarla. Y nosotros empezamos a cuestionar el por qué. Y eso empieza a generar en nosotros un deseo a hacerlo prohibido. Así somos nosotros. Así que, si usted y yo hemos visto los mandamientos como prohibiciones, te puedo asegurar que no has entendido lo que son los mandamientos. Cuando yo miro la palabra decálogo, que es lo que realmente significa esto, era el mensaje de las 10 palabras. Así es que los hebreos conocen lo que nosotros conocemos como mandamientos, ellos conocen como las 10 palabras, y es muy diferente. Adelanto con esto, quiero terminar este mensaje hoy. Si nosotros por un lado tenemos un Dios que es bueno, ¿cuántos decimos un Dios que es bueno? Dicen amén. Dios, cuando pone las normas o da estas palabras, no se está presentando como el Dios todopoderoso, ni el Dios que todo lo sabe, o el Dios que todo lo puede y que nos puede juzgar por eso. Y tampoco se está presentando como un legislador diciendo, hagan esto, prohíbo esto. Entonces ese es el papel con el cual Dios se está presentando. Al contrario, el Señor se presenta como un libertador. Después de sacarlo de Egipto como libertador, entonces ahora sí empieza
esa trayectoria de poder hablar. ¿Cómo puede ser una lista de prohibiciones que ahora se puede convertir en un camino de libertad? ¿Cómo hacer que eso que a mí me suena a prohibición, ahora yo lo pueda mirar como una bendición? Se lo explico de manera escueta, como me gusta a mí. Cuando yo era joven, era niño, yo pertenecía a la liga de natación, estaba en un club de natación y era bueno. Con humildad le digo, yo era el mejor de los peladitos que habían ahí, yo era el mejor, yo era el bueno. Pero llegó otro muchacho, Águila. No, ¿cuál Águila? Ese era un delfín, ese era una barracuda. Ese sí era bueno para nadar también, le salió competencia. ¿Y sabe qué pasó? Además de ser muy bueno, era sucio. Porque cuando estábamos nadando y compitiendo, pegaba patadas, me daba manotazos, se me metía. Y yo entrenaba, no sabía si tragar agua, llamar al profe, o qué, yo no sabía. Y a mí el planito me cayó mal. Era bueno, pero me cayó mal. Un día el buen profesor se le ocurrió algo. ¿Sabe qué hizo en la piscina? Puso carrines. ¡Ah! Otro gallo cantó. Ahora sí, vamos a ver quién es quién. Esos son los mandamientos para nosotros. No son sino carriles que nos llevan a nosotros a estar concentraditos para alcanzar el fin, que el fin es ¿quién? Cristo. Se me acabó el tiempo, quiero ser respetuoso con el tiempo suyo. Sé que usted tiene que hacer cosas. Dejaré el mensaje hasta aquí. Pero quiero que usted se lleve esa connotación de lo que son los mandamientos. Quisiera preguntarle, ¿le cambia un poquitico la perspectiva con respecto a lo que usted ya tenía previamente en su corazón y en su mente? Póngase de pie, por favor. A veces nosotros los seres humanos, como no nos gustan que nos impongan las cosas, ni que nos limiten, porque es que fuimos llamados a la libertad. Usted se imagina en este país, yo ahora estoy estudiando la ciudadanía, me van a hacer una pregunta y me van a decir, ¿por qué se vinieron los europeos para América? ¿Qué estaban buscando? Ustedes saben qué estaban buscando los europeos aquí, ¿qué estaban buscando? Freedom, libertad, ¿cierto? ¿Y qué están buscando los latinos que están viniendo también? ¿Qué están buscando? Freedom, libertad. Y uno llega aquí y aquí no puede hacer lo que quiera. Aquí usted no puede andar a la velocidad que usted quiera. Hay conductas. Ahora usted tiene dos opciones: ir por el ternero o por la trampa ahí, a la velocidad que usted quiera, arriesgando su vida y que le aparezcan unas lindas luces rojas y azules. O usted conducir tranquilo, seguro, a tiempo. Así son los mandamientos. Y voy a profundizar muchas más cosas. Ponga por favor sus manos en alto si cree que esta palabra le bendijo y déle gracias a Dios.